Buenos días, mi nombre es Bruno Macías y voy a hablar sobre las medidas de tendencia central. Se divide en tres partes: la media aritmética, mediana y moda. La media aritmética se define como el promedio y tiene dos símbolos: el sigma, que es el sumatorio total de datos, y la n, que es el número total de los datos. La siguiente es la mediana y su símbolo se representa con ME y se define como el punto medio. La moda es el total de datos que más se repite y su símbolo es MO. Vamos a ver, aquí tenemos la tabla de medidas de tendencia central. Para realizar esta tabla necesitamos los datos, y de tener los datos debemos de ordenarlos y sumarlos. Para sacar la media aritmética necesitamos la siguiente fórmula, que es la suma total de datos más los números total de datos, que en este caso sería 33 sobre 6, que nos daría 5,5. Para sacar la mediana necesitamos el número total de datos, que sería 6 sobre 2. Esto nos daría 3 y 4, lo cual lo tenemos ubicado aquí, y la suma de 5 y 6 se tiene que dividir sobre 2, lo cual nos da 5,5. Y para sacar la moda es el dato más el número de veces, que sería 8, y las veces que se repite, que en este caso son 2. Gracias. El siguiente tema es la tabla de frecuencia y gráficos estadísticos, y esta tiene unos datos, y los datos se dividen en dos partes, que son discretos y continuos. Los discretos es una cantidad de datos que no se puede fraccionar, y los continuos es una cantidad de datos que sí se puede fraccionar. Y el redondeo, cuando redondeamos y se aumenta la cantidad, es un redondeo por exceso. Y cuando hacemos un redondeo y no aumenta la cantidad, es un redondeo por deceso. La tabla de frecuencia tiene una estructura de intervalos, fracciones y grados. Y tenemos tres gráficos estadísticos. El primero sería el circular, que se divide por sectores que nos dan los datos. Las barras se representan con un plano cartesiano, sería el eje Y, y el histograma es una representación gráfica que nos da de los datos. El siguiente tema: operaciones con números reales. Operaciones con números enteros. Para definir la suma de números enteros se necesita conocer el valor absoluto de un número entero x, que denota por x. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de más 7 daría un 7 natural. Y el valor absoluto de un número negativo es su opuesto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 4 daría menos por menos más, y nos daría un 4 natural. Y el valor absoluto de 0 es 0. Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos aplicando la multiplicación de números naturales. Por ejemplo, el valor absoluto de 125 de menos 125 por menos 142, se multiplican los signos y nos darían más, entonces serían números positivos, los cuales serían 125 por 42. Operaciones en los números irracionales. La suma de dos números irracionales se hace aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, en caso que tengan un factor común y se quiera una representación exacta. En la multiplicación de dos números irracionales se puede realizar utilizando las propiedades asociativas y conmutativas por el producto. Operaciones con radicales. Las raíces o radicales son expresiones que contienen una raíz cuadrada. Una raíz cúbica
u otras raíces que dan como resultado un número irracional con infinitos decimales. Se dejan en su forma radical para representar con mayor precisión. Intervalos. Intervalos con números reales. Puesto que el conjunto de los números reales está ordenado, podemos hablar de los números reales comprendidos entre dos números reales determinados. Estos números se corresponden con un segmento de recta real y constituyen lo que denominamos un intervalo. Y hay intervalos cerrados, abiertos, semiabiertos y semicerrados. Unión y intersección. Como los intervalos en la recta real son un conjunto de números, las operaciones entre ellos se realizan aplicando los mismos procedimientos de operaciones entre conjuntos. Unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Complemento, leyes de Morgan, etc. Los resultados de las operaciones con intervalos se pueden expresar en notación de intervalos, en notación de conjuntos gráficamente. Diferencia y complemento. La operación diferencia de dos intervalos es otro intervalo que contiene los elementos que pertenecen al primero pero no al segundo, gráficamente. La solución la encontramos localizando los intervalos en una recta real y resaltando el primero con líneas inclinadas en un sentido y el segundo con líneas en sentido contrario. El intervalo solución corresponde a la parte rayada con inclinación del primero. Funciones. Concepto. Es cuando un elemento de un dominio se relaciona con un elemento de un condominio. Tipo inyectiva 1 a 1. Cuando un elemento del dominio se relaciona con un elemento del condominio. Sobreyectiva no sobra ningún elemento de Y. Biyectiva, T y S, la combinación inyectiva y sobreyectiva. Función afín es la expresión algebraica en donde su forma se estructura de y igual a mx más b, en donde es el valor dependiente m y es el valor de la pendiente x. Es la variable independiente y b es un valor constante. El valor de la pendiente no puede ser igual a 0, siendo b un valor constante de la ordenada en el origen y su gráfica en la recta siempre pasa por el origen o b. Función afín a trozos. La función afín, definida como afín a trozos, es aquella cuya expresión algebraica se escribe con diferentes estructuras. También depende de la variable independiente teniendo en cuenta su gráfica. Función potencial entera. Una función potencial entera es una función de la forma f factor x igual a x. Funciones, proceso y gráfica. Como podemos ver aquí, todas son funciones cuadráticas, en las cuales buscamos encontrar el número x, que sería un número desconocido, que como vemos en el primero, lo deberíamos reemplazar por 2 y haciendo todas las sumas y restas nos daría menos 10. En la segunda lo reemplazaríamos por 0 y haciendo todos los cálculos nos daría menos 4. Y en la tercera lo reemplazaríamos por 3, haciendo los cálculos nos daría 35 y estos cálculos los ponemos en el eje Y.
Esta sería la gráfica de las funciones cuadráticas, de la cual cogemos los números del eje X y los números del eje Y, dándonos como resultado este gráfico de aquí. Gracias por su atención.